Como bien sabemos, existen diferentes tipos de cimentación y pueden variar de acuerdo a la estructura a construir, el peso de esta y también las condiciones y sobre todo la capacidad o resistencia del suelo de fundación. En este video vamos a ver esos tipos de cimentación y les voy a dejar recomendaciones de espesores y refuerzo, pero únicamente para que complementen con un diseño estructural. El primer sistema de cimentación que veremos son las zapatas aisladas, que es el más común y probablemente el más económico de todos los que veremos. Consiste en un elemento del tipo cuadrado o rectangular, situado inmediatamente debajo de las columnas principales de la edificación. Lo utilizamos en estructuras pequeñas de 1 a 3 pisos y en estructuras medianas hasta de 6 niveles de altura aproximadamente. Pero estos casos se presentan poco porque necesitamos de una muy buena resistencia del suelo. La profundidad de desplante es superficial. Podemos encontrarla desde 1 metro hasta 2.50 metros aproximadamente. No se recomienda cimentar a menos profundidad de 1 metro para asegurar que no nos vamos a apoyar en el estrato de suelo de tierra negra sobre el cual no debemos desplantar en ningún caso. Cuando la profundidad sea más de 1 metro, podemos mejorar el terreno más bien con un cimiento de piedra gruesa pegada con cemento, concreto ciclópeo, que llegue hasta las profundidades especificadas por el ingeniero de suelos. Este elemento se recomienda no tenga una altura mayor a 1.5 metros. Vamos con más recomendaciones. Lo ideal es que el espesor mínimo sea de 25 centímetros, aunque en columnas muy cargadas podemos llegar a espesores hasta de 60 centímetros, en donde se genera un acartelamiento para no tener el espesor completo en el elemento, pero un espesor normal y recomendado puede ser de 30 centímetros. En cuanto a sus dimensiones, debido a que estas dependen de la carga que baja por la columna y resistencia del suelo de fundación, no les recomiendo lados menores a 80 centímetros, por más baja que sea la carga que llega a ella. El acero de refuerzo es importante que no sea menor a varilla número 4 o de media pulgada y espaciamiento máximo de varillas 20 centímetros. Es importante que sobre las zapatas se encuentren las vigas de amarre. Si bien podemos encontrarlas o diseñarlas partiendo del mismo nivel de la zapata, como les indico, lo ideal es que estén por encima de ella. Esto debido a que las vigas nos van a ayudar a tomar posibles excentricidades o mejor, evitar situaciones en donde la zapata quiera levantarse en alguno de sus lados y por supuesto nos van a ayudar a evitar asentamientos diferenciales en la estructura o en palabras sencillas a que no se vaya a hundir una zapata más que otra, sino que más bien todo el asentamiento de la estructura sea uniforme. Al final de este video y como extra les voy a dar algunas recomendaciones sobre vigas de cimentación. Ahora tenemos las placas de cimentación. Son otra excelente alternativa y las usamos cuando la capacidad del suelo es baja y cuando en el cálculo de las zapatas el área de estas supera el 50% del área del lote. En ese caso ya debemos optar por estas losas, que pueden ser macizas o aligeradas, al igual que como en un entrepiso. Solo que para estos casos recomiendo el uso de las losas macizas antes que las aligeradas por efectos de durabilidad y apropiado mantenimiento del concreto. Aquí aprovecho para invitarlos a realizar el curso de diseño de placas o losas macizas de cimentación que encontrarán visitando la página web, en donde les explico a fondo el modelado, detallado y recomendaciones sobre este tipo de elementos. Lo usual es tenerlas en estructura de altura media entre 4 y 7 niveles, aunque también pueden estar presentes en edificaciones pequeñas, cuando el suelo, como les digo, es de pobre resistencia. Esta alternativa es muy buena y la más recomendada para casas prefabricadas. Estas losas deberán contar de nuevo con vigas de cimentación que estarán amarrando todas las columnas presentes en la edificación. Si no hay columnas, debemos tenerlas alrededor de la losa y en las partes medias para mejorar el comportamiento, evitando deflexiones y agrietamientos. Para las losas macizas, el espesor mínimo recomendado es de 15 centímetros en estructuras pequeñas y en las más grandes el espesor mínimo recomendado es de 20 centímetros. Para el caso de las aligeradas, que no recomiendo mucho emplearlas, pero podemos hacerlo, podemos adoptar espesores de losa mínimo de 10 centímetros y ancho de viguetas de 20 centímetros para garantizar algo de durabilidad. Eso sí, es importante que bajo este tipo de cimentación se coloque un recebo compactado cuyo espesor debe determinar el suelista. Recomendado 50 centímetros, pero es un valor en realidad dependiente de las características del terreno. Y siempre es bueno colocar un filtro tipo espina de pescado en esta capa para el manejo de aguas, zapatas y vigas corridas.
Los elementos corridos de cimentación son útiles para cuando tenemos estructuras pequeñas, como lo es el caso de viviendas de 1 y 2 pisos, pero también cuando tenemos estructuras en muros, sea de concreto o mampostería, utilizándose en edificaciones de altura media, es decir, hasta 6 o 7 pisos aproximadamente. Cuando tenemos casas de 1 y 2 pisos, podemos utilizar vigas corridas que se recomienda deberán descansar sobre un elemento en concreto ciclópeo también corrido. Las dimensiones ideales para estos son de viga 30 centímetros de ancho por 35 o 40 centímetros de alto, y para el ciclópeo este puede ser cuadrado o trapezoidal. Si es trapezoidal, debe ser siempre más ancho que la viga, con dimensiones superiores de 35 centímetros e inferior de 50 o 60 centímetros. Una altura ideal puede ser 50 centímetros, aunque es muy posible tener más. Para el caso de las zapatas corridas, estas se usan cuando la edificación es principalmente de muros. Acá de nuevo, el diseño estructural es el que predominará en cuanto a dimensiones. Los mínimos recomendados en espesores de 25 a 30 centímetros y de ancho para cuando la carga es muy baja, no les aconsejo estar por debajo de los 80 centímetros. Tenemos ahora los caisson. Son elementos de cimentación profunda, de elaboración manual, no son muy comunes de ver. Tienen una protección lateral provisional en concreto que nos ayuda a efectuar la excavación, ideales para condiciones del suelo no muy buenas y cargas de edificación bastante altas. También nos pueden servir únicamente como elementos de contención provisional del suelo cuando construimos en un terreno de pendiente pronunciada, en donde van a ir huecos y nos dan el espacio necesario para construir otros elementos dentro de él, mientras se termina la excavación del terreno alrededor. Cuando va relleno, queda como una gran columna, conocida como fuste, y puede ir en concreto ciclópeo, para cargas podríamos llamar medias, pero también podemos encontrar los rellenos completamente en concreto y su respectivo refuerzo para edificaciones grandes y de muchos niveles. La pared de estos elementos puede ser en concreto o en lámina metálica, siendo tal vez la ejecución un poco más fácil en esta última, pero es más común encontrarlos en concreto con diámetros que van desde 1.20 metros en el interior, recomendado para que el operario trabaje cómodamente, hasta 5 o 6 metros, pero esto es ya para estructuras muy grandes. Cuando tenemos un elemento de diámetro 1.20 a 2.5 metros, recomiendo una pared de concreto de 10 centímetros, adicionalmente que la altura de cada anillo no supere 1 metro. Cuando las cargas son altas, es posible generar un ancho adicional en los últimos anillos o extremo inferior, conocido como pata de elefante. Los pilotes. Este tipo de elementos son utilizados para edificaciones grandes y de nuevo cuando las condiciones del suelo no son las mejores y requerimos alcanzar estratos de suelo más resistentes en profundidad, aunque también trabajan por la fricción con el suelo circundante debido precisamente a su longitud, que puede alcanzar en términos normales largos de 45 o 50 metros fácilmente, incluso mucho más, pero también pueden ser micropilotes con profundidades de 8, 10 o 15 metros. Son muy versátiles ya que los podemos usar para tomar las cargas de cimentación, pero también para densificar un terreno suelto y de malas condiciones, así como utilizarlos para elementos de contención, construyéndolos continuos y sin espaciamiento, por supuesto teniendo en cuenta lo indicado por el ingeniero geotecnista. Entre algunas de las recomendaciones que les puedo indicar para estos elementos es que reforcemos o coloquemos acero en toda la longitud del elemento cuando éste trabaje por punta principalmente. La cuantía del acero mínima debe ser de 0.5% del área transversal del elemento y algo muy importante es que le demos un excelente confinamiento al tercio inicial, debido a que el corte allí es bastante grande en esa zona. Como en estos elementos se transfiere una carga puntual de una columna o muro a diferentes pilas, necesitaríamos de un elemento muy rígido que nos ayude con la distribución de cargas. Este se conoce como dado y deberá tener un espesor aproximadamente de 10 centímetros por cada piso de la edificación que sostiene. Por ejemplo, si el edificio que queremos cimentar tiene 8 pisos, una altura de predimensionamiento ideal puede ser de 80 centímetros. Las vigas de amarre. Por último, les doy un par de recomendaciones rápidas para las vigas de amarre. Estas deberán tener de nuevo una altura de aproximadamente 10 centímetros por cada piso de la edificación que sostienen, pero nunca un alto menor a 30 centímetros. Para predimensionar su altura, podemos rápidamente tomar la longitud libre más larga y dividirla por 20. Ya con esto hemos visto los principales sistemas de cimentación.
Recuerden que siempre debe prevalecer el concepto del ingeniero estructural y del ingeniero geotecnista antes de las recomendaciones dadas en este video. Sin más que agregar, un abrazo para todos, suscríbanse y déjenme un like y nos vemos en la próxima.